Hola queridos amigos, estoy haciendo este video de Biblia. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Santiago a pedido de una personita muy especial que es Conchita. Ella me dijo: doctora, ¿cuándo va a hacer video de Biblia? Qué extraño. Por ella, Conchita, que con mucho cariño me dijo que le hiciera un video especialmente para ella. Uno a veces cree que los videos de Biblia no le interesan a las personas porque los videos del canal de YouTube tienen muchas visitas, los que son de salud, pero los de Biblia, la tercera parte, si es que, de visita. Entonces uno dice, la gente no está muy interesada en aprender de la palabra de Dios. Pero el Evangelio es de unos pocos. Jesús, cuando vino a este mundo, que era Dios mismo, hecho hombre, nunca le interesó la fama ni nada de eso, y nos damos cuenta que por más que hizo milagros y tuvo una influencia tan increíble esos 3 años y medio de ministerio, finalmente la propia gente que obró muchos milagros le gritaba: crucifíquele, crucifíquelo. Así que si nos dejamos llevar por la masa de lo que opinan la mayoría de las personas, no es muy bíblico que digamos, porque el Evangelio siempre ha sido de unos pocos. Por algo la característica de este remanente, de lo que queda, siempre poco, en este tiempo, como dice Apocalipsis 12:17, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Dios tiene un pueblo aquí en la tierra que guarda los mandamientos, los 10, como están en Éxodo 20, y que cree en el don de profecía. Y para variar, es un grupo pequeño, como siempre, los que tienen la verdad y la predican. La epístola universal de Santiago. Este libro me ha cautivado. Es el libro de los 144.000. Ese grupo que se está ya desde ahora preparando para estar de pie cuando Cristo vuelva por segunda vez. A ellos les toca vivir las plagas, a ellos les toca vivir lo más difícil de la historia de la humanidad, el gran tiempo de angustia. Ellos son la joya de la creación de Dios, son la joya universal, porque el universo tiene miedo de nosotros. Somos el único planeta en pecado. Satanás fue arrojado a este planeta, y historias como Job se van a reproducir en 144.000 personas, aquellos que perdieron todo y aún siguen alabando a Dios. Porque ¿para qué estamos con cosas que en la eternidad puede que quede el miedo y la duda de que si vamos a volver a fallar otra vez, ya que somos una raza de fallas? Sin embargo, los 144.000 tienen el carácter de Cristo, no pecan más, porque les importa más que Dios gane a ellos mismos. Y de eso se trata esta lucha entre Cristo y Satanás. ¿Quién va a ganar? ¿Dios o Satanás? De ti depende, de las decisiones que tomes día a día. No avergüences a Dios con tus actitudes. Ponlo siempre a Él en primer lugar, trabaja y vive para Él, y tienes que ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, porque es un llamado que te hace Dios. Basta de la mediocridad espiritual. Dios necesita personas que sean íntegras e intachables en el tiempo que vivimos. Muchos se escudan en la Biblia: no, si puedo beber licor. No, la nueva generación no bebe licor, porque la nueva generación de cristianos de esta época está bajo Daniel. Y Daniel, que su libro fue escrito con un contexto del tiempo del fin, no para su época, sino para la nuestra, fue vegetariano, no tomó alcohol, cosas que Dios te exige ahora a este pueblo santo y perfecto. No te escudes en versículos sacados de contexto para hacer cosas que a Dios no le gusta. Deja de comer carnes inmundas, porque en Levítico 11 salen las que puedes comer. Y sigue más allá y sé vegetariano, como te hace el llamado en el libro de Daniel, a ser un pueblo, el del tiempo del fin, vegetariano. Este libro es para los 144.000. Empieza el primer versículo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Estas 12 tribus que están en la dispersión, este Israel espiritual, porque el Israel real fue desechado como pueblo de Dios en el cumplimiento de la profecía de Daniel, capítulo 9, en donde claramente el año 34 después de Cristo se terminó el pacto entre Israel y Dios, y el Evangelio pasó a los gentiles y fueron desechados como pueblo verdadero. Dios tiene hoy en día un pueblo espiritual, ese Israel espiritual, que es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. No puede ser Israel el pueblo todavía, porque ellos rechazaron a Cristo.
esperan a su Mesías todavía y no reconocen que su Mesías ya vino. Ni siquiera han leído Isaías 53, donde claramente mencionaba proféticamente todos los padecimientos del Cristo. Ellos lo tuvieron y lo rechazaron. No son ellos el pueblo verdadero. La sabiduría que viene de Dios. Saben que este libro habla de muchos consejos. Nos habla, por ejemplo, de tener fe. En el versículo 6 dice, el 5 nos empieza a decir, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Recuerdo cuando era más pequeña y tuve un tumor cerebral. Estaba con 5 médicos y todos habían llegado a la misma conclusión de mi tumor cerebral, diagnosticado con resonancia magnética nuclear. Asumí mi enfermedad con mucha tranquilidad, sabiendo que mi vida estaba en manos de Dios. Siempre pensé que cuando hicieron un llamado a mi iglesia a que pasaran todos los enfermos, era falta de fe de mi parte el decir dentro de mí, imposible que me cure. Y siempre conté esa historia diciendo, imposible que haya tenido fe. Pero después de todo sí tenía fe, porque sabía que Dios tenía preparado algo para mí. Recuerdo haber pasado y el hermano oró por mí y dijo, Señor, sánala, es tan joven, sánala. Y sin hacer nada, no tomar nada más que repetir el examen 6 meses después, el tumor no estaba, había desaparecido completamente. Ese es el Dios de la maravilla, el que tiene la capacidad de curar sin utilizar nada. Esos son los milagros verdaderos, cuando Dios mismo rompe las leyes de la biología, rompe las leyes de la física por obrar un milagro. Y así es como curé de ese tumor cerebral. Tampoco podía tener hijos. Y Dios me bendijo con 2 niñas, porque para Dios no hay nada imposible y se necesita creer 100% en Él y ponerlo siempre en primer lugar para que Él se manifieste en nuestras vidas. Soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estoy leyendo Santiago 1, 12 en adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Muy interesantes estas palabras del apóstol. Primero nos habla de cómo se gesta la tentación en nuestro cerebro cuando se presenta, porque Dios prueba, pero Él no tienta nada. Las tentaciones vienen de Satanás. Él te ofrece lo que más te gusta y te tienta. Dentro de tu mente empieza la maquinación de si vas a ceder o no vas a ceder a esa tentación. Hasta ahí no es pecado. Cuando tú decides en tu mente ejecutar y hacer, ahí es donde pecas. Ojo con eso, porque podemos seguir siendo perfectos en la tentación cuando elegimos no ceder a ella. Por algo el apóstol que escribe estas palabras a los 144.000 les habla, amados hermanos míos, no erréis, basta de equivocarse, que gane Dios, no lo pongas en vergüenza. El universo necesita quedarse tranquilo que los humanos somos capaces de no pecar. Los 144.000 que viven ese año antes de que Cristo venga, cuando ya se cerró el tiempo de la gracia, cuando caen las plagas y ven a sus familias morir por las plagas porque no fueron sellados para Dios, ellos que lo han perdido todo, no les importan sus sentimientos, se sienten hasta que Dios los ha abandonado en la angustia de Jacob, cual nunca fue, pero aún así siguen alabando a Dios porque le aman por sobre ellos mismos. Ese tipo de gente anda buscando a Dios ahora. Llegó el momento de que Dios sea tu prioridad y lo máximo para ti, estar con Él en las buenas y en las malas y depender al 100% de Él. Vamos a dejar aquí la meditación, la vamos a hacer cortita, pero dentro de las posibilidades voy a intentar a seguir enseñando sobre el libro de Santiago, que es un libro muy importante para nuestra época. En Chile están sucediendo cosas muy tremendas. Esto estaba profetizado, todos estos disturbios y convulsión social
que están ocurriendo en diferentes países. Le tocó a Venezuela, le tocó a Europa hace unas semanas atrás, le ha tocado a muchos países, ahora le tocó a Chile, el país que queda al fin del mundo, donde supuestamente están tranquilos, nunca ocurre nada. Llevamos casi 2 semanas de este disturbio social en donde han habido, hace unos días eran 30 muertos, no sé cuántos más ahora, han saqueado 70 supermercados, barricadas, la gente no puede movilizarse porque las carreteras están incendiadas. Nosotros los cristianos no debemos ser parte de todo esto porque el Señor nos hace un llamado a respetar autoridad. Eso es muy importante, no meterse en política porque somos apolíticos. Tenemos el deber de respetar a nuestras autoridades porque Dios nos llama a ser respetuosos, y a la vez aquellos que tengan problemas con el daño y el oprobio que hacen los ricos hacia los pobres, el Señor los apoya. Claro que sí, porque de hecho en el libro de Santiago hay todo un capítulo que habla sobre contra los ricos opresores. En Santiago 5, ellos van a recibir su castigo, pero no podemos solucionarlo nosotros. Recuerden que Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. La única forma de que exista igualdad y equidad es en la tierra nueva, y eso va a suceder. Nadie va a ser más que otro allí. Falta muy pronto para que Cristo vuelva y se terminen los problemas de las desigualdades de clases sociales y la opresión de los ricos hacia los pobres. Falta muy poco para eso, pero no debe ser nuestra lucha. Nuestra lucha debe ser por nuestra salvación. Cuidaos de vuestra salvación con temor y temblor, es el llamado que el Señor nos hace para vivir una vida cristiana en plenitud. Un abrazo para todos mis amigos que ven este video, que el Señor les bendiga. Chao, chao.